Escrituras, vaya conmigo a Mateo, capítulo 22. Acompáñeme a la Escritura. Mateo, capítulo 22. Voy a estar leyendo a partir del versículo 34 en adelante. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Mateo capítulo 22, versículo 34, dice así la palabra del Señor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese, hermano, que leyendo este pasaje acerca de este personaje que aparece ahí, este intérprete de la ley, que de una manera tentadora le pregunta al Señor acerca de las leyes de Dios, me llamó la atención porque hoy en día en las noticias se oye mucho de leyes, tanto de leyes que queda uno un tanto preocupado, porque en realidad el mundo entero se rige a través de leyes. Hay leyes naturales, hay leyes de la física, hay leyes de la química, hay leyes en las naciones que permiten el regular o normar la conducta de las personas en una nación. Pero así como hay leyes de tipo natural, de tipo física, de tipo legales, también hay leyes espirituales que rigen el mundo espiritual y que rigen la conducta de sobre todo aquellos que somos hijos de Dios y que somos creyentes. Y digo esto porque si usted se ha dado cuenta, hoy en día se ha hablado mucho de las leyes y de la controversia que eso está generando en las fronteras, por ejemplo, acerca de la aplicación de la ley. Y sin lugar a duda que trae controversia porque algunos están a favor, otros están en contra, otros están en contra de los que están en contra y a favor de los que están a favor. Bueno, es un solo rollo eso. El detalle es que sobre cualquier ley que exista, natural, de la física, de legales, sobre todas esas leyes que también fueron puestas por Dios, por cierto, la ley espiritual, hay leyes espirituales que son mayores a todo eso. Y ha sido controversial ver, por ejemplo, en las noticias lo que ha estado sucediendo acerca de la separación de familias, que sin lugar a duda, aunque es la aplicación de leyes, siempre viene a la mente y al corazón que hay leyes mayores que esas. Y entre esas leyes mayores aparece esta que Dios le dice al intérprete de la ley. El intérprete de la ley quiso tentar a Dios diciéndole: Señor, ¿y cuál es el gran mandamiento que existe? ¿Cuál es el mayor y más grande mandamiento? Y el Señor le contestó con toda certeza, con toda claridad: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y eso es lo que esperaba oír realmente el intérprete de la ley. Pero lo que no esperaba es que, y el segundo es similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los intérpretes de la ley a nivel religiosos habían entendido que el cumplimiento de la ley así escrita como estaba, eso era amar a Dios. Lo que no habían logrado entender es que la ley de Dios está ligada al amor que Dios tiene para con el prójimo también. Y entonces encontramos, por ejemplo, a mucha gente religiosa que quiere aplicar las leyes, pero muy poca gente que conoce el corazón de Dios y que aplica la ley de Dios como Él la aplica. Por ejemplo, este intérprete de la ley estaba buscando esa ley que le dijera, pues hay que amar a Dios y hay que cumplir las leyes. Pero lo que no esperaba es que Jesús fue más allá, diciéndole, debes amar a Dios, pero también debes amar al prójimo. Porque si no amas al prójimo, no puedes amar a Dios. Aleluya. Y esa parte no la esperaba el intérprete porque la idea que él tenía y la idea que la religiosidad a veces nos impone es que amar a Dios es cumplir una cantidad de reglamentos. Pero la verdadera ley de Dios implica amar al Señor y amar al prójimo. Porque no hay amor a Dios si no amamos al prójimo. El apóstol Juan presenta, si uno no ama a su hermano, entonces no ama a Dios tampoco. Lo presenta de esa manera. Entonces yo quiero mostrarle en la Biblia lo importante, hermano, lo importante acerca de ese amor a Dios, pero de ese amor al prójimo también. Acompáñenme a la escritura y vea por favor en Lucas capítulo 10, versos 25 y 26. Es un texto paralelo, similar al que acabamos de leer en Mateo. Pero la parte que me interesa está en el verso 25. Lucas capítulo 10, versos 25 y 26. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Fíjese, el verso 27 dice: aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos interesados en vivir en las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces note por favor que estos dos mandamientos están íntimamente ligados. Están íntimamente ligados el uno al otro, tanto que el apóstol Pablo lo reduce todavía al decir que al amar a nuestro prójimo estamos cumpliendo la ley ahí. Como dando a entender, bueno, ¿y dónde quedó amar a Dios? Bueno, quedó implícito, quedó unido. La manera de demostrar nuestro amor al Señor es lograr amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y esta parte me interesó porque golpea, hermano, lo que es el concepto de la religiosidad o de las personas que se convierten en religiosas. El intérprete de la ley, por supuesto que era una persona creyente, en el sentido de creyente judío, creyente en las leyes judías, creyente en Dios, pero era exactamente similar a aquel sacerdote y aquel levita que pasaron por aquel hombre que estaba medio muerto, como muerto.
aquel hombre que descendía de Jericó hacia Jerusalén, pero que en el camino, dice la Biblia, que fue alcanzado por ladrones y lo dejaron como muerto ahí tirado. Y la Biblia relata con tanta claridad, hermano, que es sorprendente, que los dos personajes que pasan cerca del que está medio muerto, es uno un sacerdote y el otro un levita, dando a entender un servidor de la casa del Señor. Eso era lo que hacían los levitas. Pero lo impresionante es que aquellos que, entre comillas, eran los creyentes o los religiosos de ese tiempo, fueron los que menos se detuvieron a ver al hombre muerto o medio muerto. La Biblia dice que uno pasó de largo y el otro se detuvo a ver, por lo menos a tomar una foto. Aleluya. Por lo menos a tomar una foto para subirla a la red. Pero pasó de largo, dice también. Entonces, ¿a qué tipo de amor se refería el intérprete de la ley? ¿O a qué tipo de amor se refería el sacerdote y el levita que tenían para con Dios? Simple y sencillamente se habían quedado con un amor entre paréntesis a Dios, pero que en realidad estaba vacío en el corazón. ¿Por qué? Porque el verdadero amor a Dios está ligado, oiga esto, el verdadero amor a Dios está ligado con el amor al prójimo y hacer el bien entre nosotros o entre las personas. Por eso hoy que estábamos oyendo o que hemos estado oyendo acerca de estas leyes que se han estado aplicando a la gente que ha venido de otros países para acá y que han incurrido en la separación de familias, ha provocado hasta las lágrimas de los mismos periodistas. Yo vi llorar por lo menos 2 o 3 periodistas que en la noticia empezaron a llorar en medio de eso, como dolidos por lo que estaba pasando. Y no es para menos. Habrá una ley migratoria tan fuerte que tenga que separar a las familias. Habrá una ley tan fuerte que tenga que separar a padres a hijos. La misma conciencia del ser humano da a entender que no. Si la familia es lo primordial de una nación, si la familia es lo primordial de una sociedad, si la familia es lo primordial en Dios, ¿qué ley de la tierra es permitida para separar a las familias? No hay ley, aunque esté escrita, aunque lo diga la ley, hay siempre una ley mayor y es la ley de Dios. Es la ley del amor, es la ley del amor al prójimo, es la ley que está ligada al amor a Dios, que se demuestra a través del amor o el bien que le hacemos a nuestros prójimos. Por eso cuando el Señor, fíjese hermano, que cuando el Señor habla con el intérprete de la ley, el primer ejemplo que le pone es acerca del samaritano. Porque lo primero que registra para explicarle lo que es la verdadera ley del amor, el primer ejemplo que le pone es el ejemplo del buen samaritano que atiende al que está tirado, golpeado, herido, medio muerto y que no hay quien pueda ayudarle. Y el ejemplo más dramático que pone el Señor es que con toda libertad pone él primero un sacerdote caminando y luego un levita, como dando a entender la verdadera religión, hermano, el verdadero amor a Dios no es tener un título de religioso. El verdadero amor a Dios no es tener un título de miembro de una iglesia. El verdadero amor a Dios no es el tener un servicio en la iglesia. Si no demostramos amor al Señor o amor al prójimo, solo tendríamos una denominación, solo tendríamos un título de miembro, pero no
la verdadera religión que Dios espera que nosotros tengamos. Y estoy usando la palabra religión, que usted sabe que yo no mucho la uso, porque usted y yo sabemos que no tenemos una religión, tenemos una relación con Jesucristo. ¿Cuántos tienen una relación con Jesucristo? Ahora, pero sin lugar a duda, hermano, que lo primero que Dios quiere enseñarnos es que sobre cualquier ley humana hay una ley de Dios divina, es la ley del amor. Por eso el Señor, a mí me encanta ver cómo el Señor siempre cuida, por ejemplo, a los más necesitados. La Biblia dice que el Señor es guardador de viudas, de huérfanos, inclusive de extranjeros. Eso lo dice la Biblia. Porque Dios siempre vela por el necesitado y por el prójimo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, veamos en la Escritura, acompáñenme por favor. Jesús quiso enseñar por la pregunta que le quisieron, donde lo quisieron tentar. Jesús quiso enseñar lo que es la verdadera ley del amor. Veamos un texto, por favor, acompáñame. A Juan capítulo 13, versículo 34 al 35. Jesús se pone a enseñar acerca de esta ley y dice, Juan capítulo 13, versos 34 y 35. ¿Lo tiene, hermano? Dice la Escritura: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis, ¿qué dice, hermano? Amor los unos a los otros. Note por favor que la manera de demostrar que usted y yo somos discípulos del Señor no es que tengamos la Biblia debajo, no es que seamos miembros de una congregación, no es que participemos de una denominación. A veces hay personas que nos preguntan a nosotros cuando saben que vamos a una iglesia. Hay personas que nos preguntan inmediatamente, si ya saben algo del cristianismo, nos preguntan: ¿y de qué denominación son? ¿Ha oído usted esa pregunta? Es normal en el ámbito cristiano, las personas que ya saben que han habido varios movimientos fuertes dentro de la iglesia cristiana, es muy normal que le pregunten: ¿y usted qué es? ¿Es pentecostal? ¿Es luterano? ¿Es qué más? Y hacen las preguntas y uno a veces no quiere responder, o a veces sí responde. Bueno, mi punto es que no importa si el movimiento, estoy hablando del cristianismo verdadero, no importa el movimiento en el que hayamos nacido, hayamos sido convertidos o estemos caminando, en realidad no es eso lo importante. Lo importante es que somos discípulos de Jesucristo. Y el discípulo de Jesucristo se reconoce por el amor que le tiene a Dios y por el amor que le tiene al prójimo. Por eso se debe de reconocer. No se debe reconocer por otra cosa. No se debe de reconocer porque lo ven salir los sábados o el domingo con la Biblia. No es por eso. Sino por la manera en que usted y yo aplicamos la ley de Dios, el mandamiento que Dios nos ha dejado aquí en la tierra. Y es amar a nuestros prójimos. Ahora, vea por favor, déjeme mostrarle por lo menos 2 o 3 ejemplos de cómo el Señor mostraba ese amor a las personas y cómo nos puede enseñar a nosotros. En primer lugar, ya hablamos del samaritano. Todos sabemos que la historia del famoso buen samaritano se está refiriendo a la manera con que Cristo nos ha cuidado y nos ha rescatado a nosotros, como a ese hombre que estaba medio muerto ahí. Fue el Cristo el que vino a recogernos a nosotros,
a vendar nuestras heridas, a sanar nuestras heridas y a pagar todo lo que era necesario para rescatar nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el buen samaritano le dijo al mesonero cuando lo entregó al que estaba herido, lo dejó en un mesón y le dijo al mesonero: todo lo que él necesite, todo lo que él gaste, yo te lo voy a pagar. Como dando a entender, hermano, que el precio con que Dios nos ha comprado es suficiente para pagar cualquier deuda. Dios no vino solamente a levantarnos y a darnos $1 para que compremos el boleto del bus. Dios nos pagó todo lo necesario hasta que lleguemos a la vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya el Señor pagó por nosotros. Ya el Señor pagó. Pero hay un ejemplo que a mí siempre me ha gustado en la Biblia, y es el ejemplo de aquella mujer que llegó con un vaso de alabastro, de perfume, delante del Señor. Y esa mujer no tenía buena reputación, no era muy bien vista por la gente, no era no fue invitada inclusive a la cena que tenían por ahí. Se coló a la cena, se metió ahí e inmediatamente empezaron a hablar. Y volvemos a ver la misma escena. Los religiosos hablando mal de la que acababa de llegar a los pies de Cristo. Si este hombre fuera profeta, dijeron, sabría quién está tocándole los pies. Y por supuesto que el Señor lo sabía. El Señor sabía quién lo estaba tocando, que era una mujer pecadora, pero que llevaba un corazón arrepentido. ¿Cuántos dicen amén? Llevaba un corazón arrepentido. Y Jesús le dijo al que lo había atendido en casa: llegué a tu casa y no me diste agua para lavarme los pies. Llegué a tu casa y no me diste beso. Pero esta mujer no ha dejado de lavarme los pies y no ha dejado de besarme los pies. Y donde quiera que se predique este evangelio, será contado acerca de esta mujer. El amor de Dios se manifestaba, hermano, ¿sabe cómo? Atendiendo la necesidad del prójimo, atendiendo la necesidad de aquellos que eran inclusive rechazados, atendiendo la necesidad de aquellos que eran mal vistos. El gran problema, hermano, del ser humano es que no aplica la ley de Dios a los seres humanos. Muchas veces nosotros queremos recibir bien y queremos recibir bondades, pero hay una ley en la Biblia, por ejemplo, aquella famosa ley, la ley de oro, la regla de oro. Todo lo que quieres que haga de bien la gente por ti, eso es lo mismo que debes de hacer por los otros. Así dice la ley. Estoy parafraseando, por supuesto. Todo lo que quieras que los hombres hagan contigo, eso debes de hacer primero con ellos. Esa es la regla de oro. Si usted quiere que la gente lo trate bien, trate bien. Si usted quiere que la gente lo ame, ame. Si usted quiere que la gente hable bien de usted, hable bien de usted de la gente. Porque de la misma manera que usted trata a alguien, así será tratado. Es una ley, es una regla. El Señor, cuando vino, trató de enseñar muchas leyes espirituales. Y entre las leyes espirituales está esa regla de oro. Está la ley del amor a Dios y la ley del amor al prójimo. Usted ve esa mujer rechazada, pecadora, pero el Señor le extendió sus brazos para atenderla. Entonces, de alguna manera,
usted y yo somos llamados, fíjese, somos llamados a vivir de la misma forma que el Señor Jesucristo vivió. Él vino a darnos ejemplo de cómo vivir aquí por la tierra hasta que lleguemos al cielo. Acompáñeme a un texto más, por favor. Juan capítulo 15, versículo 12. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Juan capítulo 15, versículo 12. ¿Lo tiene, hermano? Y dice así la escritura: este es mi mandamiento. Oiga esto. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como que dice, hermano. Fíjese que este pasaje me interesa, porque aquí da una pauta el Señor, da una comparación. El nivel de amor que Dios quiere que nosotros demos es exactamente el mismo que Dios nos dio a nosotros. La misma forma de amar de Él para nosotros es lo mismo que Él quiere que nosotros apliquemos a las personas. No diluido, no menor, no calculado como, no, este es más poquito, a este menos, a este más, a este, no. Porque si amamos, en otra porción de la escritura dice, si amamos solo a los que nos aman, ¿qué mérito tenemos? ¿Qué mérito estaríamos haciendo en realidad? Porque eso lo hacen hasta los inconversos. Los inconversos aman a los que le aman. Pero lo que el Señor vino a pedirnos a nosotros va más allá, es más profundo. Eso es una dimensión más elevada. Más elevada porque, en primer lugar, pone que el nivel de amor que debemos dar es el mismo nivel que Dios nos dio a nosotros. No menos, sino el mismo nivel. Y llega a tal grado de pedirnos a nosotros que amemos hasta los que nos aborrecen. Aleluya. Y ahí la cosa se complicó. Porque si no solamente cuesta amar al prójimo, ahora amar al que nos aborrece, hermano, ahí está un poco complicado, porque uno dice, no, a este no de plano, a este no. Pero eso es lo que está pidiéndonos Dios, que amemos aún a aquellos que no nos quieren. Aleluya. ¿Tendrá usted alguien que no lo quiere, hermano? No lo busque. No estoy pidiendo que lo busque. Aleluya. No estoy pidiendo que lo vaya a buscar. Solo estoy preguntando si tendrá alguien usted que no lo quiere. Pues lo más seguro es que sí. El punto es que Dios no nos pide a nosotros que hagamos lo mismo con Él o con ella. Dios nos pide a nosotros que lo amemos. ¿Y a qué nivel? Al nivel que Dios nos amó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Si ya amar resulta difícil, ¿cómo amar al que nos aborrece o al que nos hizo daño? En eso consiste la obra restauradora de Dios en nuestras vidas. Que solo Dios puede preparar nuestro corazón para llevarnos a ese tipo de amor, a ese tipo de nivel. Pues hermano, pero ¿y el Señor amó a los que le aborrecieron? Pues si nos amó a nosotros.
Y nosotros le aborrecíamos al Señor. Oh, no me vaya a decir que usted era bien amoroso con el Señor. No, si nosotros le andábamos huyendo, nosotros éramos pecadores, transgredíamos la ley del Señor, no queríamos nada con Él, nos corríamos de los evangélicos. Le sacábamos la vuelta para que no nos hablaran del evangelio. Tratábamos de no abrirles la puerta. Aleluya. Casi decíamos desde el otro lado, cuando estaban tocándonos la puerta para evangelizarnos, casi les decíamos: no hay nadie. No decíamos solo para no delatarnos que ahí estábamos. Le huimos al Señor mucho tiempo, y de alguna manera esa era una forma de aborrecer al Señor, de ser indiferentes con el Señor. Eso era una forma. Pero el Señor, a pesar, hermano, a pesar de nuestras indiferencias, a pesar de nuestros rechazos, a pesar, hermano, de que nos escondíamos, a pesar de que no obedecíamos y en lugar de buscar al Señor seguíamos pecando y haciendo lo malo, a pesar de todo eso, Él nos amó tanto que insistía en seguirnos, insistía en buscarnos, insistía en hablarnos de Él, para que usted y yo hoy que ya conocemos al Señor, hoy podamos decir: Señor, gracias por tanto amor. Pero qué trabajo le dimos. Yo no sé si usted le dio trabajo a Dios, pero yo sí, hermano. Yo sí le di mucho trabajo a Dios. Yo sí le di bastante que correr al Señor. Y usted también. Aleluya. Algunos todavía le están dando. Pero qué amor el de Dios, que a pesar de nuestro rechazo, Dios sigue buscándonos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es amor, hermano. Usted recuerda que Él muere en la cruz del Calvario y muere todavía pidiendo perdón por nosotros, por los que lo acababan de clavar, por los que lo acababan de herir, por los que lo acababan de azotar. El Señor muere en la cruz diciendo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso es amor, hermano. Eso es amor al que lo aborrece. Y esa dimensión de amor es la que nos está pidiendo Dios a nosotros también. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero veamos algo más. Por amor, hermano, por amor el Señor le fue a hablar a aquella mujer samaritana que estaba en el pozo, que nadie se le acercaba. Nadie se le acercaba para hablarle. ¿Por qué? Porque era una mujer pecadora, porque era una mujer con mala reputación. Era una mujer que no merecía, oiga esto, no merecía, para los religiosos del tiempo, no merecía el perdón de Dios. Por eso ellos no la buscaban. Por eso ellos no buscaban a la samaritana. Porque para ellos no merecía el perdón de Dios y no merecía el amor de Dios. Pero para nuestro Señor Jesucristo, que vino a enseñar el verdadero amor a Dios, ¿cómo? A través del amor al prójimo. Es que este es el punto. Está ligado el amor al prójimo, está ligado íntimamente al amor a Dios. No se puede separar. Si usted y yo decimos que amamos a Dios, pero no amamos al prójimo, estamos equivocados. Estamos errando. Estamos mal. No podemos decir que amamos a Dios y no amamos al necesitado. No nos movemos
con el que está quebrado, con el que está con corazón quebrantado, con heridas en su alma. Necesitamos aprender, hermano, la dimensión del amor con que Dios ama a su creación, a la gente que Dios ha creado. Por eso ve a la samaritana y el Señor sí, el Señor sin ningún problema, sin pensar en qué van a decir de Él se va a hablarle a la samaritana y le va a hablar del agua de vida. Si supieras quién te está pidiendo de beber, tú le pedirías y Él te daría del agua de vida eterna. Pero ¿quién le iba a ofrecer de esa agua? Ningún sacerdote, ningún levita, ningún religioso, nadie le fue a ofrecer. ¿Sabe por qué? Porque la idea del amor que ellos tenían era simple y sencillamente el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Eso era lo que ellos decían, esa era la idea. Pero amar a Dios a través del amor al prójimo, eso no lo había logrado ver. Por eso el Señor le habla al intérprete y le dice de esa ley: amarás a Dios. Y eso estaba escrito, pero no lo veían de esa manera. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Sabe por qué? Acompáñeme a Jonás. Bajo ese concepto, de cumplir las leyes, pero sin amar al prójimo, es que Jonás no quiso llevar el mensaje de salvación, o no quería llevar el mensaje de salvación a Nínive. Jonás capítulo 1, verso 1 y 2. ¿Lo tiene, hermano? Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Dejémoslo hasta ahí. Jonás conocía a Dios, es indudable. Jonás era profeta de Dios, es indudable. Jonás oía la voz del Señor, es indudable que eso sucedía. Pero lo que no tenía Jonás era el amor que Dios tenía por la gente, por las personas. Eso es lo que no tenía Jonás. Por eso cuando le dijeron a Jonás: mira, vete a Nínive, porque Nínive se ha desenfrenado, está en la maldad, pero ve y predícale y diles: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje. Decía. Pero Jonás conocía a Dios. Dije: pero ¿y si salva a Dios a este pueblo? Y si después de predicarle lo salva, porque cuando lo salvó, después Jonás mismo le dice: es que yo ya sabía que eso ibas a hacer. Yo ya sabía que lo que ibas a hacer era salvarlo, y yo no quería. Mire, hermano, se puede ser profeta, se puede ser predicador del evangelio y no tener el corazón de Dios. Se puede tener el mensaje, pero no tener el corazón de Dios. Y ese es un problema, porque Dios quiere que nosotros seamos semejantes a Él. Por eso la Escritura dice en Efesios capítulo 4 que Dios está preparándonos, está trabajando en nuestra vida. ¿Para qué? Para que lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. Entonces el anhelo de Dios es que cada discípulo, cada creyente se parezca a Él, que es nuestro ejemplo, que es nuestra meta, ser
semejantes al Señor Jesucristo en todo sentido, en nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar, nuestra manera de accionar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir. No dice la Escritura, hermano, que como el apóstol Pablo dice, sed imitadores de mí, como yo lo soy. ¿De quién? De Cristo. Aprended de mí, dijo el Señor, que soy manso y humilde de corazón. Aprended de mí. ¿Para qué? Para que seamos igual a Él. Filipenses dice que haya en vosotros el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo. Entonces el anhelo de Dios es que los discípulos vivamos como Cristo vivió. Y la manera con que Cristo vivía era amando a Dios y amando al prójimo. Fíjese, hermano, que en el Señor, en Cristo, se cumple toda la ley. Por eso Él dice, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. ¿Y qué vino a cumplir? Dos cosas importantes: amar a Dios y amar al prójimo. Ahí, dice la Escritura, se cumple toda la ley y los profetas. Ahí se cumple. Entonces la esencia del Evangelio se puede resumir a esas dos leyes máximas: el amor al Señor y el amor al prójimo. Pero Jonás, dice la Biblia, que agarró para otro lado. Compró boleto para irse a otro lado y no llevar el mensaje. ¿Por qué? Porque sabía que Dios iba a perdonarlos. Vaya conmigo al capítulo 3. Yo voy terminando ya. Capítulo 3 de Jonás dice, verso 1: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Esta ya es la segunda oportunidad. Esto es cuando ya lo fueron a dejar a la orilla. Esto es cuando ya lo llevó el gran pez a la orilla y le dijo: levántate y ve a predicarles. Porque él había agarrado para otro lado. Ahora, el punto aquí sería, hermano, ¿qué mensaje estamos dando nosotros como cristianos? ¿Qué mensaje estamos dando nosotros como cristianos? ¿Estamos dando el mensaje a la gente necesitada? ¿Estamos predicándole del amor de Dios a la gente necesitada? ¿Queremos que ellos se salven igual que nosotros? ¿Estamos demostrándole a Dios nuestro amor, demostrándolo con el amor al prójimo? ¿O solo, entre comillas, somos cristianos? Pero el verdadero discípulo, en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Nuestra vieja naturaleza y nuestra vieja humanidad no nos deja, hermano, hacer la voluntad de Dios de esa manera. Metemos nuestros sentimientos, metemos nuestra mente, metemos nuestro corazón, metemos nuestra vana manera de vivir que a veces traemos arrastrando y queremos seguir viviendo de esa forma. Eso no es lo que Dios está esperando de nosotros. Lo que Dios está esperando de nosotros es una verdadera conversión, una conversión total de nuestra vida, un despojar
de nuestro viejo hombre, hermano, de dejarlo tirado en el camino y ser una nueva raza, una nueva criatura, una nueva persona nacida de nuevo, y ese nacido de nuevo cada día irse pareciendo cada día más a nuestro Señor Jesucristo. Despojémonos de ese viejo hombre y empecemos a vivir como Cristo vivió aquí en la tierra, llamándonos nosotros discípulos del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo le leo un último pasaje. Voy a recordarle el pasaje inicial en Mateo capítulo 22. Voy a cerrar con este texto, Mateo capítulo 22. Allá por el versículo 30 y, vamos a ver, 37. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese que lo triste de todo este pasaje es que la pregunta del intérprete de la ley era una tentación en realidad. Lo triste es que el intérprete de la ley lo único que quería era tentar al Señor. Él no quería saber cuál era el gran mandamiento. Él ya lo sabía. Ya sabía la escritura. Ya sabía la respuesta. Ya sabía lo que Jesús iba a contestar. Pero él quería la explicación de él. Porque para él, como religioso, Jesús estaba transgrediendo la ley constantemente. Cuando no se lavaban las manos, transgredió la ley. Cuando no oraban antes de comer, transgredió la ley. Cuando sanó a aquel en el día de reposo, transgredió la ley. Para él, Jesús estaba transgrediendo la ley constantemente. Entonces, al preguntarle el gran mandamiento que él ya sabía cuál era, lo que él quería era decirle: pero tú no la estás cumpliendo. Porque si amaras al Señor, ese es el pensamiento del intérprete de la ley. Déjeme pensar, hermano. El pensamiento del intérprete de la ley es: pero tú no la estás cumpliendo, porque a cada rato la transgredes. Porque la idea del amor a Dios, de él o de ellos, era cumplir la ley, y el prójimo, ese sale sobrando, según ellos. Pero para Dios, la ley máxima es amar a Dios y amar al prójimo. Si no amamos al prójimo, no estamos cumpliendo la ley del Señor. Necesitamos abrir nuestro corazón a una dimensión de amor más allá de nuestro entendimiento, porque va a ser difícil entender cómo logras amar al que te aborrece. ¿Cómo logras amar al que te dañó? ¿Cómo logras amar a la gente que no te aprecia? ¿Cómo? Eso va más allá que el entendimiento. Solo puede entenderse con una mente renovada. Es más, con la mente de Cristo es la única forma de entenderlo. Ni siquiera me atrevo a decirle solo medio cambiada su mente, no lo va a entender. Pero si tiene la mente de Cristo,
Entonces sí. Entonces sí se va a poder entender. Porque el Señor lo hacía. Amaba aún a los que lo rechazaban. Póngase de pie.